Mi hijo dijo que yo debería estar agradecida, porque todavía contestaba mis llamadas. De una forma fría, como si yo fuera un problema que manejar, no su madre que lo sacrificó todo por él. Podía escuchar la risa suave de mi nuera de fondo. Pero antes de continuar, verifica si ya te has suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Mamá, deberías agradecer que todavía contestamos tus llamadas, dijo Ricardo, mi hijo único, con ese tono condescendiente que había adoptado conmigo en los últimos años. Me quedé en silencio, agarrando el teléfono con fuerza, mientras escuchaba a Carla, mi nuera, riendo en voz baja de fondo. Una risa que me decía todo lo que necesitaba saber sobre lo que realmente pensaban de mí. ¿Agradecer?, repetí finalmente. ¿Por qué exactamente? Por todo lo que estamos haciendo por ti, respondió él impaciente. Gestionando tus cuentas, pagando tus gastos, organizando tu vida. No tendrías que preocuparte por nada si tan solo nos dejaras encargarnos de todo. Quise recordarle que durante 40 años fui contadora jefe de un gran hospital, que crié 2 hijos sola después de que mi esposo falleciera, que equilibré presupuestos familiares en tiempos de inflación galopante. Pero en lugar de eso, solo respiré hondo. No sabía que necesitaba demostrar gratitud porque ustedes hicieran algo que se ofrecieron a hacer. Mamá, interrumpió Carla, con su voz artificialmente dulce. Tú misma dijiste que te estabas confundiendo con tantos números. Solo estamos ayudando como pediste. Pero yo nunca había dicho eso. Nunca pedí esa ayuda. Comenzó sutilmente, unos meses después de mudarme más cerca de ellos tras mi jubilación. Primero fue la sugerencia de poner las cuentas en débito automático. Luego vino la idea de un poder notarial solo para emergencias. Después, papeles para firmar durante el almuerzo del domingo, siempre presentados con prisa, siempre cuando yo estaba distraída. Voy a colgar ahora, respondí, sorprendentemente tranquila. Hablaremos después. Al colgar el teléfono, la casa se sintió demasiado silenciosa. Preparé un té y me senté a la mesa de la cocina, donde tantas veces había ayudado a Ricardo con su tarea. Donde había planeado cumpleaños, calculado presupuestos, escrito tarjetas para mi difunto esposo Carlos. Lo que más me dolía no era su desconfianza sobre mi capacidad, sino la crueldad disfrazada de cuidado. Deberías estar agradecida, como si mi existencia fuera una carga que ellos generosamente soportaban. A la mañana siguiente, llamé al banco. Después de pasar por varias confirmaciones de seguridad, la empleada me informó que mi dirección de correspondencia había sido cambiada hacía 6 meses. Ahora, todos mis extractos eran enviados directamente a la dirección de Ricardo y Carla en Ciudad de México. ¿Y hay alguna transferencia automática configurada en mi cuenta?, pregunté, tratando de controlar el temblor en mi voz. Sí, señora. Hay una transferencia mensual a una cuenta conjunta a nombre de Ricardo y Carla Morales. Comenzó en febrero. La cantidad que ella mencionó era casi la mitad de mi jubilación. Dinero que yo no sabía que estaba siendo retirado, mes tras mes, silenciosamente. ¿Eso fue autorizado por mí?, pregunté, aún sabiendo la respuesta. Sí, señora. Fue aprobado digitalmente a través de su acceso en línea. Recordé entonces una tarde, 3 meses atrás, cuando Ricardo vino a ayudar con la computadora. Él se quedó detrás de mí, orientando dónde hacer clic, qué aprobar. Es solo para actualizar el sistema de seguridad, mamá. Confía en mí. Y yo confié. ¿Cómo no iba a confiar en mi propio hijo? Al colgar, me quedé mirando el jardín por la ventana de la cocina. Las hortensias que planté el año pasado estaban floreciendo, fuertes y vibrantes. Las había cultivado desde cero, cuidadosamente, pacientemente, como había criado a mi hijo, como había construido mi vida. En ese momento, algo cambió dentro de mí. No fue rabia, exactamente. Fue más como despertar de un largo sueño. Vi con claridad cristalina lo que estaba sucediendo. No era protección, era apropiación. No era cuidado, era control.
y me di cuenta de que tenía una elección. Podría seguir siendo la madre dócil y agradecida que ellos querían que fuera, desapareciendo lentamente mientras ellos administraban mi vida hasta el final. O podría mostrarles exactamente quién era yo. La mujer que sobrevivió a la pérdida de su esposo a los 43 años, crió 2 hijos sola, trabajó en 2 empleos para pagar la universidad y se convirtió en la primera mujer en alcanzar el cargo de directora financiera en el Hospital de Monterrey. Al día siguiente, me puse mi mejor ropa, un conjunto azul marino que reservaba para ocasiones especiales. Me apliqué lápiz labial y tomé un taxi hasta el centro de la ciudad. Mi destino no era el banco local, donde Ricardo me había amablemente ayudado a configurar todo. Era el Banco Central en Guadalajara, donde había abierto mi primera cuenta 4 décadas atrás. Era hora de recuperar mi vida, un documento a la vez. El gerente del banco, el señor Pérez, era un hombre de unos 50 años, con ojos amables detrás de gafas de montura fina. Escuchó mi historia con atención, sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Desafortunadamente, señora Elena, lo que usted está describiendo es mucho más común de lo que nos gustaría, dijo cuando terminé. Se llama abuso financiero a personas mayores, y hemos visto un aumento significativo en los últimos años. Abuso. La palabra me golpeó como una bofetada. Era fea, dura, definitiva. Pero era precisa. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, manteniendo la voz firme. Podemos comenzar bloqueando las transferencias automáticas y revocando el acceso digital que su hijo tiene a su cuenta. Vamos a emitir nuevas tarjetas y contraseñas y cambiar la dirección de correspondencia de vuelta a la suya. Él dudó, ajustándose las gafas. Debo advertirle que su hijo probablemente será notificado de estos cambios por el sistema. Deje que sea notificado, respondí, sintiendo una determinación que no experimentaba hacía años. No tengo nada que esconder. Mientras el señor Pérez trabajaba en la computadora, implementando los cambios que yo había solicitado, me quedé pensando en cómo había llegado a este punto. Cómo mi hijo, ese pequeño niño que yo había acunado en mis brazos, se transformó en alguien capaz de tratarme así. Fue gradual, me di cuenta. Comenzó poco después de mudarme más cerca de ellos, 3 años atrás. Pequeños comentarios sobre cómo yo estaba confundida con fechas. Preocupaciones exageradas cuando olvidaba algo trivial. Pequeñas ofertas de ayuda que, mirando hacia atrás, eran los primeros pasos para asumir el control. «Listo, señora Elena. Todo hecho», dijo el señor Pérez, devolviéndome a la realidad. La contraseña de su nueva tarjeta llegará en una correspondencia separada. También bloqueamos cualquier intento de acceder a su cuenta sin su presencia física e identificación aquí en la sucursal. Él me entregó una tarjeta. Esta es la doctora Catalina Salas, abogada especializada en derechos de las personas mayores. Le sugiero encarecidamente que la consulte. Ella puede ayudar con otras medidas de protección que van más allá de lo que podemos hacer aquí en el banco. Agradecí y guardé la tarjeta en el bolso. De camino a casa, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio por haber dado los primeros pasos para recuperar mi autonomía. Tristeza porque esos pasos eran necesarios. El teléfono ya estaba sonando cuando entré en casa. El nombre de Ricardo parpadeaba en la pantalla. Dejé que sonara. Sonó de nuevo 10 minutos después. Y otra vez. A la 6ª llamada, finalmente contesté. «Mamá, ¿qué diablos hiciste?». Su voz temblaba de rabia. «Acabo de recibir notificaciones del banco diciendo que mi acceso a tu cuenta fue revocado y las transferencias canceladas». «Sí», respondí tranquilamente. «Hice algunos cambios hoy». «¿Cambios? No puedes simplemente hacer eso. Teníamos un acuerdo». «¿Qué acuerdo, Ricardo? ¿Ese en el que transferías mi dinero a tu cuenta sin decírmelo? ¿O ese en el que cambiaste mi dirección de correspondencia para que yo nunca viera mis propios extractos bancarios?» Silencio del otro lado. Entonces, su voz cambió, adoptando ese tono conciliador que yo estaba empezando a odiar. «Mamá,
Estás confundida. Hablamos de esto, ¿recuerdas? Estuviste de acuerdo en que sería más simple si gestionáramos todo por ti. Nunca estuve de acuerdo con eso, respondí firmemente. Nunca estuve de acuerdo en que retiraras la mitad de mi jubilación todos los meses. Nunca estuve de acuerdo en que escondieras mis documentos bancarios de mí. Es por tu propio bien, estalló él finalmente. ¿Crees que puedes encargarte de todo sola a tu edad? Ni siquiera te diste cuenta de lo que estábamos haciendo durante 6 meses. Su honestidad brutal fue casi refrescante. Finalmente, la verdadera cara detrás de la máscara de preocupación. No me di cuenta porque confié en ti, respondí. Ese fue mi error. No voy a repetirlo. ¿Qué significa eso?, preguntó él, la voz repentinamente cautelosa. Significa que estoy retomando el control de mis finanzas. Y si descubro más cosas que hiciste sin mi conocimiento o consentimiento, tomaré las medidas necesarias. ¿Medidas? ¿Me estás amenazando, mamá? Te estoy informando de mi decisión, Ricardo, como adulta a adulto. Él se rió, un sonido frío e incrédulo. Claro, vamos a ver cuánto dura esto antes de que estés suplicando nuestra ayuda de nuevo. Después de colgar, mis manos temblaban tanto que apenas pude preparar un té. No por miedo, sino por una furia contenida que no sentía hacía décadas. La última vez había sido cuando el director de la escuela de Ricardo sugirió que, como madre soltera, tal vez yo no tenía la estructura para criar a un niño adecuadamente. En esa ocasión, yo había defendido mi derecho a ser madre. Ahora estaba defendiendo mi derecho a ser persona. Al día siguiente, llamé a la doctora Catalina Salas y agendé una consulta. Mientras esperaba la fecha, comencé a investigar sistemáticamente qué más habían hecho Ricardo y Carla sin mi conocimiento. Revisé cajones, carpetas, documentos antiguos. Lo que encontré me dejó helada. La escritura de mi casa en Puebla, que Carlos y yo habíamos comprado hacía 30 años con tanto sacrificio, ahora incluía el nombre de Ricardo como propietario conjunto. Mi póliza de seguro de vida, que originalmente tenía a mis 2 hijos como beneficiarios iguales, ahora listaba solo a Ricardo y Carla. Incluso mi plan funerario había sido alterado, de un funeral tradicional como yo quería a una cremación rápida y barata. Era como si no solo me estuvieran robando en vida, sino también borrando mis deseos para después de la muerte. Mientras organizaba esos documentos en una carpeta, el teléfono sonó. Era mi hija Luisa, que vivía en otro estado. «Mamá, ¿qué está pasando? Ricardo acaba de llamarme diciendo que estás actuando de forma extraña, haciendo acusaciones». Respiré hondo. Era hora de traer más luz a esta situación. «Luisa, tu hermano ha estado transfiriendo mi dinero a su cuenta sin mi conocimiento. Alteró documentos de mi casa y seguros sin consultarme. Cuando descubrí y lo confronté, dijo que yo debería estar agradecida porque todavía contestaba mis llamadas». Silencio del otro lado de la línea. Entonces su voz vino baja y preocupada. «Dios mío, mamá, ¿estás segura?» «Absoluta. Tengo extractos bancarios, registros de transferencia, todo documentado». «Él dijo que estás confundida, que estás imaginando cosas». Claro que dijo eso, pensé. Así es como empieza. Poner en duda la cordura de la persona. Hacer que todos cuestionen su percepción de la realidad. «Luisa, trabajé con números toda mi vida. Puedo ser mayor, pero sé reconocer cuando alguien está desviando mi dinero». La oí respirar hondo. «Voy a tomar un vuelo mañana a Tijuana. Necesito ver esto con mis propios ojos». Cuando colgué, sentí el primer atisbo de esperanza en días. Independientemente de lo que sucediera a continuación, ya no estaría enfrentándolo sola. La oficina de la doctora Catalina Salas era exactamente como ella, elegante, directa y sin frivolidades innecesarias. Sentada detrás de un escritorio de madera oscura, escuchó atentamente mientras yo explicaba mi situación, con Luisa a mi lado para apoyo moral. Mi hija había llegado la noche anterior y después de examinar los documentos que yo había reunido, estaba horrorizada.
Lo que Ricardo hizo, dijo la doctora Salas cuando terminé, constituye abuso financiero a personas mayores. Es tanto un crimen como un delito civil. La buena noticia es que usted actuó rápidamente y tenemos pruebas sustanciales. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó Luisa, sosteniendo mi mano. Podemos seguir por varias frentes. Primero, necesitamos revocar oficialmente cualquier poder notarial que Ricardo pueda tener. Segundo, contestar legalmente los cambios en la escritura de la casa y en las pólizas de seguro, que fueron hechos sin consentimiento informado. Tercero, podemos presentar una demanda civil para recuperar los fondos desviados. La abogada hizo una pausa, mirándome directamente. También existe la opción de presentar una denuncia penal. Lo que su hijo hizo es fraude. La palabra flotó en el aire, pesada e irrefutable. Fraude, crimen, mi propio hijo. Quiero recuperar lo que es mío, dije finalmente, pero no sé si quiero ver a mi hijo en la cárcel. La doctora Salas asintió comprensivamente. Muchas familias sienten lo mismo. Podemos comenzar con las medidas civiles y ver cómo responde Ricardo. Si él coopera, devuelve los fondos y firma las revocaciones necesarias, tal vez podamos evitar el camino criminal. Salimos de la oficina con un plan de acción claro y un sentimiento renovado de propósito. Luisa, que siempre fue la pacificadora de la familia, estaba silenciosamente furiosa. «Nunca imaginé que Ricardo haría algo así», dijo ella mientras conducía de vuelta a mi casa. «Siempre pensé que Carla era materialista, pero esto es otro nivel». «La gente hace cosas terribles cuando cree que está en lo correcto», respondí, mirando por la ventana los árboles que pasaban. «Y cuando creen que nadie está mirando». Esa noche, Luisa y yo revisamos más documentos, encontrando aún más evidencia del control gradual que Ricardo había asumido sobre mi vida financiera. Tarjetas de crédito abiertas a mi nombre, cuentas de servicios transferidas a su dirección, incluso una consulta inicial con un corredor de bienes raíces sobre la venta de mi casa, todo sin mi conocimiento. Era como si no solo me estuvieran robando en vida, sino también borrando mis deseos para después de la muerte. Mientras organizaba esos documentos en una carpeta, el teléfono sonó. Era mi hija Luisa, que vivía en otro estado. «Mamá, ¿qué está pasando? Ricardo acaba de llamarme diciendo que estás actuando de forma extraña, haciendo acusaciones». Respiré hondo. Era hora de traer más luz a esta situación. «Luisa, tu hermano ha estado transfiriendo mi dinero a su cuenta sin mi conocimiento. Alteró documentos de mi casa y seguros sin consultarme. Cuando descubrí y lo confronté, dijo que yo debería estar agradecida porque todavía contestaba mis llamadas». Silencio del otro lado de la línea. Entonces su voz vino baja y preocupada. «Dios mío, mamá, ¿estás segura?» «Absoluta. Tengo extractos bancarios, registros de transferencia, todo documentado». «Él dijo que estás confundida, que estás imaginando cosas». «Claro que dijo eso», pensé. Así es como empieza. Poner en duda la cordura de la persona. Hacer que todos cuestionen su percepción de la realidad. «Luisa, trabajé con números toda mi vida. Puedo ser mayor, pero sé reconocer cuando alguien está desviando mi dinero». La oí respirar hondo. «Voy a tomar un vuelo mañana. Necesito ver esto con mis propios ojos». Cuando colgué, sentí el primer atisbo de esperanza en días. Independientemente de lo que sucediera a continuación, ya no estaría enfrentándolo sola. El timbre sonó a las 9 de la mañana siguiente. Ricardo estaba en la puerta, con Carla justo detrás. Sus rostros mostraban una mezcla de rabia y falsa preocupación cuando vieron a Luisa abrir. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó él bruscamente. «Visitando a nuestra madre», respondió Luisa fríamente. «Algo que deberías intentar hacer sin llevarle papeleo para que firme». Su rostro se puso rojo. «¿De qué estás hablando? ¿Quién te llenó la cabeza con esas tonterías?» «Los extractos bancarios no son tonterías, Ricardo», respondí, apareciendo detrás de Luisa. «Ni las escrituras adulteradas o las pólizas de seguro alteradas. ¿Podemos entrar y hablar como adultos?
intervino Carla, su sonrisa profesional firmemente puesta. Creo que ha habido un gran malentendido. Dejamos que entraran, pero no los invitamos a sentarse. En su lugar, Luisa puso sobre la mesa de la sala la carpeta de documentos que habíamos organizado. ¿Malentendido?, repitió ella, abriendo la carpeta. Entonces explica por qué 2.500 pesos salen de la cuenta de mamá todos los meses directamente a su cuenta conjunta. Explica por qué su nombre fue removido como propietaria principal de la casa que ella pagó. Explica por qué ustedes estaban consultando a corredores para vender esta casa sin el conocimiento de ella. La sonrisa de Carla vaciló. Ricardo se pasó la mano por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando era atrapado en una mentira. Estábamos organizando todo para el futuro, dijo, la voz más baja ahora. Mamá está envejeciendo, necesita supervisión. Los arreglos financieros fueron solo para asegurar que todo estuviera en orden. ¿Qué orden?, pregunté, manteniendo la voz tranquila. ¿La orden donde ustedes controlan todo y yo no tengo acceso a mis propias cuentas? ¿La orden donde ustedes pueden decidir vender mi casa a mis espaldas? No íbamos a vender sin decírtelo, exclamó Carla. Solo estábamos explorando opciones para cuando necesites cuidados más intensivos. ¿Y cuándo sería eso?, preguntó Luisa. ¿Cuando ustedes decidieran que era hora? ¿Cuando la casa valiera más? ¿Cuando necesitaran el dinero para algo? Ricardo dio un paso adelante, apuntando el dedo a Luisa. Tú no tienes derecho a cuestionar nuestras intenciones. Estás a kilómetros de distancia, apareces una vez al año en Navidad, mientras nosotros estamos aquí cuidándola diariamente. ¿Cuidando o saqueando?, respondió Luisa. ¡Basta! Mi voz cortó la discusión. Todos se giraron para mirarme, sorprendidos por el volumen y la fuerza. No soy una niña para que ustedes peleen sobre cómo cuidarme. Soy una adulta con todos mis derechos y facultades mentales. Y les estoy informando a ustedes dos, dije, mirando directamente a Ricardo y Carla, que contraté una abogada. Quiero todo mi dinero de vuelta. Quiero mi nombre restaurado como única propietaria de la casa. Quiero todas las procuraciones y autorizaciones revocadas. Ricardo palideció. ¿Contrataste una abogada? ¿Contra tu propio hijo? Contra personas que abusaron de mi confianza, corregí. El hecho de que uno de ellos sea mi hijo solo lo hace más doloroso, no menos incorrecto. Carla soltó una risa corta e incrédula. Esto es ridículo. Solo estábamos tratando de ayudar. Si quieres ser ingrata después de todo lo que hicimos, está bien. Vámonos, Ricardo. Ella se giró para irse, pero Ricardo permaneció inmóvil, sus ojos fijos en los míos. ¿De verdad crees que te robamos?, preguntó él, su voz casi un susurro. No creo. Sé. Tengo las pruebas justo aquí. Él miró los documentos en la mesa, luego de vuelta a mí. Algo en sus ojos cambió. No era arrepentimiento exactamente, sino quizás el primer atisbo de comprensión. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente. Devuelve lo que tomaste. Firma los documentos que la doctora Salas va a preparar. Respeta mi autonomía de ahora en adelante. ¿Y si no lo hago? Entonces enfrentaremos a un juez, respondí simplemente. Y todas estas pruebas serán presentadas en el tribunal. Carla, que estaba en la puerta, retrocedió unos pasos. Estás mintiendo. No demandarías a tu propio hijo. La miré con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Inténtalo. Después de que se fueron, Luisa me abrazó fuerte. Mamá, estuviste increíble. Devolví el abrazo, sintiendo el temblor en mis piernas ahora que la adrenalina comenzaba a bajar. Estoy cansada de ser vista como débil solo porque soy vieja. Cansada de fingir que no veo lo que está pasando por miedo a crear problemas. Nunca fuiste débil, dijo Luisa. Solo fuiste demasiado amable. Hay una diferencia. Esa noche, mientras Luisa dormía en su antigua habitación, me quedé en el balcón mirando las estrellas. Pensé en Carlos y en lo que él diría sobre todo esto.
Él siempre tuvo una relación complicada con Ricardo. Lo amaba profundamente, pero frecuentemente se frustraba con su egoísmo. Tienes que ser más dura con él, solía decir Carlos. O un día va a creer que el mundo le debe todo. Parece que ese día había llegado. Y Ricardo había decidido que yo era la primera acreedora a ser cobrada. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados, declaraciones juradas y revisión de documentos. La doctora Salas trabajaba con eficiencia impresionante, enviando cartas formales de notificación a Ricardo y Carla, al banco, a las compañías de seguro y al registro de la propiedad. Lo importante ahora es establecer un registro claro de sus objeciones a todo lo que se hizo sin su consentimiento informado, explicó ella. Esto fortalece nuestro caso independientemente de si vamos a un acuerdo o al tribunal. Luisa extendió su estadía por una semana más, ayudando a organizar papeles y sirviendo como testigo para nuevos documentos. Antes de partir, me presentó a una amiga que trabajaba como asistente social especializada en personas mayores. Marta puede ayudarte a conectarte con grupos de apoyo, explicó Luisa. Personas que pasaron por situaciones similares. Inicialmente me resistía a la idea. No me consideraba una persona mayor vulnerable, necesitando grupo de apoyo. Pero después de la gentil insistencia de Luisa, accedí a al menos conocer a Marta. Fue una de las mejores decisiones que tomé. Marta era una mujer enérgica de unos 50 años, con una risa contagiosa y cero paciencia para el sentimentalismo. Lo que su hijo hizo es criminal, dijo directamente en nuestro primer encuentro. Pero desafortunadamente, es también increíblemente común. Usted no está sola en esta batalla. Ella me invitó a una reunión de lo que llamaba informalmente el Club de la Resistencia. Un grupo de personas mayores que habían enfrentado o estaban enfrentando abusos financieros por parte de familiares. Al principio, me senté en silencio en el círculo, escuchando historias que resonaban dolorosamente con la mía. Una mujer de 75 años cuyo sobrino había hipotecado su casa sin su conocimiento. Un hombre de 83 años cuyo hijo había vaciado sus ahorros de jubilación. Una viuda de 70 años cuya hija había vendido sus joyas de familia mientras ella estaba en el hospital. Lo peor no es el dinero, dijo Vera, una elegante señora de 81 años que se convertiría en una de mis amigas más cercanas. Es la traición. Es escuchar, deberías estar agradecida cuando cuestionamos. Es ser tratadas como niñas incompetentes por personas que nosotras criamos. Asentí, sintiendo lágrimas en los ojos por primera vez desde que todo comenzó. Hasta ese momento había estado tan enfocada en la acción, en respuestas prácticas, que no había realmente procesado el dolor emocional de la situación. Mi hijo dijo que yo debería agradecer que él todavía contesta mis llamadas. Compartí, la voz temblorosa. Como si fuera un favor extraordinario, no una decencia humana básica. Vera puso su mano sobre la mía. ¿Y qué respondiste? En el momento, nada. Me quedé en shock, pero ahora estoy respondiendo con acciones. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Bien, la mejor respuesta para «deberías estar agradecida» es mostrar exactamente de lo que eres capaz. El grupo se convirtió en mi refugio en los meses que siguieron. Allí, no había necesidad de explicar o justificar mi dolor. Todos entendían. Todos habían experimentado esa mezcla tóxica de infantilización y explotación que parecía reservada especialmente para las personas mayores. Más importante, el grupo me ayudó a ver que lo que estaba sucediendo no era mi culpa. No era resultado de algún fallo mío como madre. Era parte de un patrón más amplio. Una dinámica social que permitía y a veces hasta alentaba el abuso de personas mayores. Una tarde, mientras salía de una reunión del grupo, encontré a Ricardo esperando en el estacionamiento, recostado en su carro. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la postura erguida y seguí caminando. «Mamá», me llamó. «¿Podemos hablar?» Me detuve a unos metros de él. «¿Sobre qué?» «Sobre todo esto».
Él gesticuló vagamente. Este proceso, estas acusaciones... No son acusaciones, Ricardo, son hechos documentados. Él suspiró profundamente. Mira, tal vez yo haya exagerado en el intento de ayudar, pero no era mi intención lastimarte. La intención no cambia el resultado, respondí, y el resultado fue que abusaste de mi confianza e intentaste tomar control de mi vida sin mi consentimiento. ¿Así es como lo ves? Su voz subió un poco. Después de todo lo que hice por ti en los últimos años, las visitas, las compras, arreglar cosas en la casa, cosas que hiciste voluntariamente, como hijo, no como un pago que te diera el derecho de controlar mi vida. Él se pasó la mano por el cabello, frustrado. Carla y yo nos separamos. La revelación me tomó por sorpresa. Lamento escuchar eso. Es tu culpa, ¿sabías? Continuó él, la amargura evidente en su voz. Este proceso, esta abogada de las personas mayores, Carla dijo que no se va a quedar para ver su carrera ser destruida por acusaciones de fraude. Respiré hondo, resistiendo el impulso de aceptar la culpa que él intentaba poner sobre mis hombros. Tus acciones tienen consecuencias, Ricardo. Si tu matrimonio era tan frágil que no soportó que fueras responsabilizado por esas acciones, el problema no es el proceso. Sus ojos se abrieron, no acostumbrados a este tipo de resistencia de mi parte. Siempre fui la madre conciliadora, la que cedía para mantener la paz. ¿Qué te pasó?, preguntó él finalmente, casi susurrando. Desperté, respondí simplemente. Me di cuenta de que merezco más que gratitud forzada por migajas de consideración. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de décadas de dinámica familiar flotando entre nosotros. La doctora Salas envió los documentos a tu abogado, dije finalmente. Revocación del poder notarial, restauración del título de la casa, plan de restitución de los fondos. Él asintió rígidamente. Lo vi. ¿Vas a firmar? Ricardo miró el suelo, luego de vuelta a mí. ¿Tengo elección? Siempre tenemos elecciones, hijo. Yo elijo no ser más tratada como incompetente. Tú puedes elegir hacer lo que es correcto o enfrentar a un juez. Cuando él no respondió, me giré para irme. «Mamá», llamó él, la voz repentinamente menos confiada. «Después de que firme, después de que todo esté resuelto, ¿seguiremos siendo familia?» La pregunta me tomó desprevenida. Me detuve, pero no me giré. «Eso depende más de ti que de mí», respondí finalmente. Familia es más que sangre, Ricardo. Es respeto, confianza, honor. Tú rompiste todo eso. ¿Y no se puede arreglar? La vulnerabilidad en su voz casi me hizo girar. Tal vez, con tiempo, con acciones genuinas, no con palabras vacías o falsas disculpas. Seguí caminando hasta mi carro, sintiendo sus ojos en mi espalda. No miré hacia atrás. En las semanas siguientes, el proceso legal avanzó con sorprendente rapidez. Tal vez porque las evidencias eran tan claras, o tal vez porque Ricardo finalmente se dio cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Él firmó todos los documentos sin más resistencia. La escritura de mi casa fue restaurada, con mi nombre como única propietaria. Las transferencias bancarias automáticas fueron formalmente canceladas y Ricardo acordó un plan de restitución por los fondos que había desviado. Las pólizas de seguro fueron corregidas y los poderes notariales revocados. «Es una resolución más rápida que muchos casos que veo», comentó la doctora Salas en nuestra reunión final. «Generalmente hay mucha más resistencia, especialmente de hijos que creen genuinamente que están actuando en el mejor interés de los padres». «Ricardo sabe lo que hizo», respondí. «En el fondo, siempre lo supo». Salí de su oficina con una sensación de conclusión, pero no de triunfo. No había ganadores reales en esta situación. Yo había recuperado mi autonomía financiera, pero a un costo emocional inmenso. Un hijo distante, una relación tal vez irrecuperablemente dañada. En la reunión del grupo esa semana compartí la resolución de mi caso. «Es una victoria»,
dijo Marta, la coordinadora. Debemos celebrar cada victoria, incluso las agridulces. Vera, que se había convertido en mi confidente, apretó mi mano. ¿Cómo te sientes? Vacía, admití. Aliviada, pero vacía. Es normal, respondió ella. Estás de luto. No por la pérdida de dinero o bienes, sino por la pérdida de la ilusión de que tu hijo nunca te lastimaría de esa forma. Sus palabras resonaron profundamente. Era exactamente eso. Luto. Luto por la relación que pensábamos tener, por la confianza que creí que existía, por la seguridad de saber que mi hijo me veía como una persona completa, no solo como una carga o un recurso. Cuando mi hija hizo algo similar, continuó Vera, pasé meses preguntándome dónde había fallado como madre. ¿Qué podría haber hecho diferente para que ella no creciera creyendo que tenía el derecho de tomar decisiones por mí, de tratarme como una niña incompetente? Asentí, reconociendo mis propios pensamientos en las palabras de ella. ¿Y llegaste a alguna conclusión?, pregunté. Sí, respondió ella con una pequeña sonrisa. Concluí que la pregunta era incorrecta. No era sobre lo que yo había hecho como madre, era sobre las elecciones que ella hacía como adulta. Sobre la sociedad que normaliza la falta de respeto hacia las personas mayores, sobre un sistema que confunde el envejecimiento con la incompetencia. Después de la reunión, caminé hasta el parque cercano en Oaxaca y me senté en un banco observando a los niños en el área de juegos. Padres jóvenes vigilaban atentos, auxiliando cuando era necesario, pero principalmente permitiendo que los pequeños exploraran por su cuenta, incluso si eso significaba caídas ocasionales y rodillas raspadas. Así era como yo había intentado criar a Ricardo y Luisa, dando apoyo, pero permitiendo la independencia. Ayudando, pero no controlando. ¿Dónde había salido mal con Ricardo? Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Luisa. ¿Cómo estás, mamá? Su voz sonaba preocupada, incluso a kilómetros de distancia. Estoy bien, querida. Los documentos fueron todos firmados. Legalmente, todo está resuelto. ¿Y emocionalmente? Dudé. Complicado. Tengo días buenos y días difíciles. Hiciste lo correcto, me tranquilizó ella. Lo que Ricardo hizo, ni siquiera puedo imaginar cómo pensó que era aceptable. Pensó que yo no me daría cuenta, respondí. O peor, pensó que yo debería estar agradecida por su ayuda, incluso cuando esa ayuda era explotación. Nos quedamos en silencio por un momento, la gravedad de la situación flotando entre nosotras. Ricardo me llamó ayer, dijo Luisa finalmente. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quería? Hablar sobre ti, en realidad, parecía diferente, menos a la defensiva. Dijo que está comenzando terapia. ¿Terapia?, repetí, sorprendida. Sí, aparentemente el divorcio y todo este proceso legal lo forzaron a enfrentar algunas cosas sobre sí mismo. Mencionó que el terapeuta sugirió que él podría tener problemas no resueltos con el dinero y el control. Cerré los ojos por un momento, absorbiendo esta información. Ricardo, en terapia, confrontando sus demonios internos. Era más de lo que esperaba, honestamente. Preguntó si yo creía que aceptarías hablar con él en algún momento, continuó Luisa. No ahora, pero tal vez en el futuro, cuando las cosas duelan menos. ¿Qué dijiste? Dije que eso dependía enteramente de ti, que tenías todo el derecho de establecer límites después de lo que sucedió. Sonreí ligeramente, agradecida por la firmeza de mi hija. Gracias por respetar eso. Siempre, mamá, te mereces respeto. No gratitud forzada, sino respeto genuino. Después de colgar, continué sentada en el banco, observando las nubes pasar. La idea de Ricardo en terapia, reconociendo sus problemas, era un pequeño rayo de esperanza en un cielo antes completamente nublado. No significaba que todo estaba perdonado u olvidado. No significaba que la confianza pudiera ser restaurada instantáneamente, pero era un comienzo.
un primer paso vacilante en un largo camino. En los meses que siguieron, me concentré en la reconstrucción de mi vida. No solo financieramente, sino social y emocionalmente. Continué asistiendo al grupo de apoyo, donde encontré no solo comprensión, sino verdaderas amistades. Comencé a tomar clases de acuarela en la comunidad local en Veracruz, algo que siempre quise intentar, pero nunca encontré tiempo durante mis años de trabajo. Me uní a un club de lectura en la biblioteca. Fui voluntaria una vez por semana en un programa de alfabetización para niños, donde mi experiencia era valorada, no desestimada. Lentamente, reconstruí un sentido de propósito e identidad separado de ser solo, madre o viuda. Me convertí de nuevo en Elena, completa, capaz, viva. Una tarde, 3 meses después de la resolución legal, el timbre sonó. Abrí la puerta y encontré a Ricardo parado allí, sosteniendo un pequeño jarrón de violetas, mis flores favoritas. ¿Puedo pasar?, preguntó él, sin el tono defensivo que había caracterizado nuestras interacciones recientes. Dudé por un momento, luego abrí más la puerta. Para un café rápido. Mientras preparaba el café en la cocina, lo observé mirar alrededor de la sala, notando los cambios que yo había hecho. Las nuevas acuarelas en las paredes, el rincón de lectura que había creado junto a la ventana, la ausencia de las fotos de familia que antes dominaban el espacio. «Tu casa está diferente», comentó él cuando regresé con 2 tazas. «Yo estoy diferente», respondí, sentándome en la silla opuesta al sofá donde él estaba. Él asintió, aceptando la taza que ofrecí. «Luisa me contó que estás pintando ahora». «Acuarela. Todavía no soy muy buena, pero estoy disfrutando el proceso». Nos quedamos en un silencio incómodo por unos momentos, ambos conscientes del abismo entre nosotros. «Estoy en terapia», dijo él finalmente. 2 veces por semana. Luisa lo mencionó. «¿Cómo te va?» Él miró su taza. «Difícil, revelador. Estoy descubriendo patrones, cosas sobre mí mismo que no quería ver». Esperé, dándole espacio para continuar. «El terapeuta cree que tengo problemas con el dinero y el control, que los uso como sustitutos de una conexión emocional genuina». Él hizo una pausa, tragando con dificultad. «Aparentemente, es común en personas que crecieron con inseguridad financiera». Pensé en los años difíciles después de la muerte de Carlos, en las cuentas que se acumulaban, en las horas extras que trabajé, en la forma en que siempre me aseguraba de que Ricardo y Luisa nunca supieran cuán precaria era a veces nuestra situación. «Nunca quise que ustedes se preocuparan por el dinero cuando eran niños», dije en voz baja. «Lo sé, siempre nos protegiste, siempre pusiste nuestras necesidades primero». Él me miró directamente. «Pero tal vez absorbí más de lo que pensabas, la ansiedad, el miedo. Y en lugar de enfrentarlos de forma saludable, los transformé en una necesidad de controlar todo a mi alrededor. Incluyendo a tu madre mayor», añadí, sin acusación en la voz, solo constatación. Él asintió, la vergüenza evidente en su rostro. «Incluyéndote a ti. La ironía es que siempre me dije que te estaba protegiendo, cuidando de ti. Pero en realidad estaba intentando controlar algo que me hacía sentir ansioso. La idea de que tú envejecieras, de que tal vez un día necesitaras cuidados reales. Y en lugar de conversar conmigo sobre esas preocupaciones, decidiste simplemente asumir el control». «Sí», admitió él, la voz casi un susurro. «Y cuando te resististe, cuando cuestionaste, me puse furioso, como si estuvieras siendo ingrata por no apreciar mi sacrificio. Deberías estar agradecida que todavía contestamos tus llamadas». Cité las palabras aún dolorosas. Él cerró los ojos brevemente, la culpa claramente visible. «No hay excusa para eso. Fue cruel y manipulador, y estoy profundamente arrepentido». Era la primera vez que él realmente se disculpaba, sin justificaciones o explicaciones atenuantes. Solo un reconocimiento claro del error y del daño causado. «Gracias por decir eso»,
respondí. Significa mucho escucharlo. No estoy pidiendo tu perdón, continuó él. Sé que eso tomará tiempo, si es que alguna vez llega. Solo quería que supieras que estoy trabajando en mí mismo, intentando entender por qué hice lo que hice y cómo puedo convertirme en una mejor persona. Asentí, sintiendo una mezcla compleja de emociones: cautela, esperanza, una punzada de tristeza por lo que habíamos perdido. Estoy orgullosa de ti por buscar ayuda, dije finalmente. Eso requiere valor. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Aprendí de ti. Siempre fuiste la persona más valiente que conozco. Cuando él se levantó para irse, unos minutos después, nos quedamos torpemente en la puerta, ninguno de nosotros seguro de cómo despedirse. Un apretón de manos parecía demasiado formal, un abrazo demasiado íntimo para donde estábamos. ¿Puedo llamar de vez en cuando?, preguntó él. Solo para conversar, sin agenda, sin intentos de ayudar. Consideré por un momento. Puedes. No prometo siempre contestar, pero puedes llamar. Él asintió, aceptando los límites. Es más de lo que merezco. Después de que él partió, me senté de nuevo, mirando las violetas que había dejado. Eran hermosas, delicadas, pero sorprendentemente resistentes, al igual que la esperanza frágil que comenzaba a florecer en mi corazón. 6 meses pasaron desde que Ricardo apareció en mi puerta con violetas y palabras de arrepentimiento. Meses de reconstrucción lenta, no solo de la relación con mi hijo, sino de mí misma. La jornada no fue lineal. Hubo días en que la rabia volvía, fresca y cortante, cuando recordaba sus palabras crueles o la traición de la confianza. Días en que rechazaba sus llamadas, necesitando espacio para procesar mis propios sentimientos. Pero hubo también días de progreso, conversaciones cautelosamente honestas, pequeños momentos de reconexión, una comida compartida en un restaurante neutral en Cancún. Una visita al cementerio en el aniversario de la muerte de Carlos, donde permanecimos lado a lado en silencio respetuoso. En una de esas tardes, mientras caminábamos por el parque después de un almuerzo tenso pero civilizado, Ricardo preguntó algo que me tomó desprevenida. ¿Crees que algún día volverás a confiar en mí, mamá? Dejé de caminar, considerando la pregunta con la seriedad que merecía. Honestamente, no lo sé. La confianza, una vez rota de esa forma, es muy difícil de reconstruir completamente. Él asintió, aceptando mi respuesta sin argumentar. Pero, continué, estoy abierta a la posibilidad, no de volver a lo que éramos antes, eso es imposible, sino tal vez de construir algo nuevo, algo basado en el respeto mutuo y límites claros. Es todo lo que puedo pedir, respondió él suavemente. En la terapia que yo misma había comenzado, una sugerencia del grupo de apoyo que inicialmente resistí, pero por la que ahora estaba profundamente agradecida, trabajaba para procesar no solo la traición reciente, sino patrones de toda una vida. Me doy cuenta ahora de cómo siempre puse las necesidades de los demás por delante de las mías, confesé a la doctora Lucía en una sesión. Primero mis padres, luego Carlos, luego los niños. Siempre me definí por cuánto podía dar, nunca por lo que yo misma necesitaba o deseaba. Y eso te llevó a aceptar menos de lo que merecías, observó ella. Exactamente. Hasta ese momento al teléfono, cuando Ricardo dijo que yo debería estar agradecida, fue como si un velo se hubiera rasgado. De repente, vi con claridad cómo había permitido que los demás definieran mi valor basándose en lo que yo podía hacer por ellos, no en lo que soy intrínsecamente. ¿Y quién eres intrínsecamente, Elena? La pregunta me hizo pausar. ¿Quién era yo, además de esposa, madre, profesional? Estoy descubriendo, respondí finalmente. Estoy descubriendo que me gusta pintar, aunque nunca sea buena en ello, que adoro la poesía contemporánea y detesto la ciencia ficción, que soy más fuerte, más resiliente y más capaz de lo que jamás me permitieron creer, o de lo que me permití a mí misma creer.
Mi vida se expandió de maneras inesperadas. El grupo de apoyo llevó a amistades genuinas que florecieron fuera del contexto original. Vera y yo comenzamos a ir a conciertos juntas. Marta me invitó a unirme a un grupo de caminatas matutinas. Manuel, un viudo de 72 años del grupo, tímidamente me invitó a cenar. No una cita romántica, explicó apresuradamente, solo compañía. En casa hice pequeños cambios que simbolizaban mi nueva independencia. Pinté una pared de la sala de azul turquesa brillante, un color que Carlos siempre consideró demasiado llamativo. Reorganicé muebles para crear un espacio de pintura junto a la ventana con la mejor luz. Planté un jardín de hierbas en el balcón, algo práctico, pero también solo para mí. Fue en medio de esta transformación continua que recibí una llamada telefónica inesperada de Carla, mi exnuera, casi un año después de nuestra confrontación en mi sala de estar. «Elena», dijo ella, su voz tensa pero controlada, «espero no estar molestando». «No lo estás», respondí cautelosamente. «¿Qué puedo hacer por ti?» «Me gustaría conversar personalmente. Hay cosas que necesito decir». Dudé, incierta de sus intenciones. Carla siempre fue más difícil de leer que Ricardo. Su superficie pulida raramente revelaba sus verdaderas motivaciones. «Solo conversar», añadió ella, como si sintiera mi duda. «En un lugar público, si lo prefieres». Accedí a encontrarme con ella en la cafetería cercana a la biblioteca en Querétaro, un lugar neutral y concurrido. Cuando llegué, ella ya estaba allí, sentada en una mesa en el fondo, las manos entrelazadas frente a una taza de té intacta. Parecía diferente, más delgada, más pálida, con ojeras que el maquillaje no podía disimular completamente. El divorcio había sido difícil para ella también, me di cuenta. «Gracias por venir», dijo ella cuando me senté. «Confieso que me quedé curiosa», respondí. «No esperaba noticias tuyas». Ella esbozó una pequeña sonrisa sin humor. «Me imagino que no, especialmente después de todo». Nos quedamos en silencio por un momento, la tensión casi palpable entre nosotras. «Cometí un error», dijo ella finalmente, mirándome directamente. «Varios errores, de hecho, y quería reconocer eso ante ti». De todas las cosas que imaginé que Carla podría decir, una admisión de error no estaba entre ellas. Lo que Ricardo y yo hicimos no solo era incorrecto legalmente, era moralmente incorrecto, irrespetuoso, cruel incluso. Esperé dejándola continuar. «Creo que me convencí de que realmente estábamos ayudando, que era por tu bien, pero la verdad es que era sobre control, sobre dinero, sobre sentirnos importantes y necesarios, y sobre creer que yo era incapaz de cuidarme sola», añadí. «Sí», admitió ella. «Hicimos eso sin siquiera darnos cuenta de cuán profundamente irrespetuoso era. Y por eso, sinceramente, te pido disculpas». Estudié su rostro, buscando señales de manipulación o falsedad, pero por primera vez desde que la conocí, Carla parecía genuinamente vulnerable, las capas de sofisticación profesional momentáneamente removidas. «¿Puedo preguntar qué trajo este cambio de perspectiva?», pregunté. Ella removió su taza, un gesto nervioso inusual para ella. «A mi madre le diagnosticaron Parkinson inicial. Estoy ayudando a navegar por el sistema de salud, por las cuestiones financieras, y de repente me vi del otro lado de la ecuación». Sus ojos se encontraron con los míos de nuevo. Me di cuenta de cuán devastador sería si alguien, incluso alguien que te ama, comenzara a tomar decisiones sin tu permiso, a hablar por ti como si no estuvieras en la sala, a tratar tu autonomía como un obstáculo a ser sorteado, no un derecho a ser respetado. Asentí, comprendiendo. A veces, solo cuando nos ponemos en la posición del otro es que realmente entendemos el impacto de nuestras acciones. «Me di cuenta de que te estábamos tratando exactamente así», continuó ella. «Y eso me avergüenza profundamente». «Gracias por reconocer eso», respondí, sinceramente conmovida por su honestidad.
significa mucho. No estoy pidiendo perdón, aclaró ella, ni estoy intentando retomar algún tipo de relación. Solo necesitaba que supieras que reconozco el error, que lo lamento, y que estoy intentando hacerlo mejor, con mi madre, con otras personas mayores en mi vida. Eso ya es algo valioso, Carla. Terminamos nuestro café en una tregua silenciosa, no exactamente amigable, pero ya no hostil. Antes de separarnos, ella me entregó un pequeño sobre. Una tarjeta de regalo para esa tienda de materiales artísticos cerca de tu casa, explicó. Ricardo mencionó que estás pintando ahora. El gesto me tomó desprevenida, no porque fuera grandioso, sino porque era atento de una manera que reconocía mis intereses, mi identidad más allá de madre mayor. Gracias, dije, aceptando el sobre. Esto es muy amable. Ella sonrió ligeramente, una sonrisa genuina esta vez. Buena suerte con tu arte, Elena, y con todo lo demás. Mientras caminaba a casa después del encuentro, reflexionando sobre la conversación inesperada, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. El nudo de resentimiento que cargaba por tanto tiempo se había aflojado ligeramente. No desaparecido completamente. Algunas heridas dejan cicatrices permanentes, pero menos constrictivo, menos dominante. El perdón, descubrí, no era un evento único, sino un proceso. No era algo concedido una vez y para siempre, sino algo que necesitaba ser renovado diariamente, a veces cada hora. No era para el beneficio del ofensor, sino para mi propia paz interior. Y, más importante, el perdón no significaba permitir que los mismos patrones se repitieran. No significaba renunciar a los límites que había establecido tan dolorosamente. Significaba solo que yo elegía no dejar que el dolor continuara definiéndome. Esa noche, sentada en el balcón mientras el sol se ponía, pinté con las nuevas acuarelas compradas con el regalo de Carla. No un paisaje o naturaleza muerta como de costumbre, sino un retrato abstracto de mí misma. No como los demás me veían, sino como finalmente había aprendido a verme. Fuerte, digna, completa. Una mujer que ya no necesitaba disculparse por ocupar espacio en el mundo. Una mujer que sabía que la gratitud verdadera solo puede existir donde hay respeto mutuo. Una mujer que, a los 69 años, finalmente entendía su propio valor. 18 meses pasaron desde aquella fatídica conversación telefónica. 18 meses desde que escuché a mi hijo decir que yo debería estar agradecida, porque él todavía contestaba mis llamadas. Una vida entera en algunos aspectos, solo un momento en otros. En un domingo soleado de primavera, mi casa estaba llena de voces, risas y el aroma de café fresco. El grupo de apoyo que había sido mi refugio en los momentos más difíciles estaba reunido para celebrar el cumpleaños de Vera, ahora con 83 años y más vibrante que nunca. ¿Quién diría?, comentó ella, mientras yo servía más café, que un grupo formado a causa de traiciones familiares se convertiría en nuestra nueva familia. Miré alrededor de la sala, a Marta, a Manuel, a los otros miembros del grupo que se habían convertido en amigos queridos. Personas que entendían, sin necesidad de explicaciones, el camino complejo que habíamos recorrido. Personas que nunca preguntarían por qué no éramos agradecidas por el trato que recibimos. La familia que elegimos, respondí, levantando mi taza en un brindis. El timbre sonó, y fui a abrir, encontrando a Luisa en la puerta con su esposo e hijos. Detrás de ellos, más vacilante, estaba Ricardo. «Espero que no nos importe», dijo Luisa abrazándome. Encontramos a Ricardo en el estacionamiento. Él dijo que también lo habías invitado para el almuerzo. «Invité», confirmé, abriendo la puerta más ampliamente. «Pasen todos». Los últimos meses habían traído cambios graduales en mi relación con Ricardo. No una reconciliación completa. Algunas heridas eran demasiado profundas para sanar completamente, sino una reconstrucción cuidadosa, ladrillo por ladrillo. Su terapia continuaba, la mía también.
A veces, hacíamos sesiones conjuntas, desenmarañando décadas de dinámicas familiares complicadas bajo la orientación paciente de un terapeuta. Cuando entré en la sala, presentando mi familia biológica a mi Club de la Resistencia, como Marta jocosamente llamaba a nuestro grupo, sentí una extraña sensación de completitud. No porque todo estaba perfecto, lejos de eso, sino porque cada persona en esa sala representaba una parte importante de mi jornada. Vera, que me enseñó que la resistencia no era solo sobrevivir, sino prosperar. Marta, que me mostró que nunca es tarde para descubrir nuevos aspectos de sí misma. Manuel, cuya amistad había florecido en una relación que ninguno de nosotros esperaba en nuestros años dorados. Luisa, cuya lealtad inquebrantable había sido mi cimiento en los momentos más difíciles. Sus hijos, mis nietos, que me recordaban que la vida continúa, renovándose constantemente. Y Ricardo, mi hijo que había hecho cosas terribles por razones complicadas. Mi hijo que estaba luchando por ser mejor, por entender sus propios demonios. Mi hijo que había aprendido, dolorosamente, que el amor sin respeto no es amor de verdad. Mientras todos conversaban, mezclándose con curiosidad inicial y luego con creciente animación, Ricardo se acercó a mí en la cocina, donde yo preparaba más aperitivos. «Es un grupo interesante», comentó él, indicando con la cabeza a Vera y a los demás. «Parecen realmente apreciarte». «Ellos me conocen», respondí simplemente. «No solo la idea de mí, o la versión de mí que desean que yo sea. Ellos me ven como soy». Él asintió, ayudándome a colocar los aperitivos en una bandeja. «Estoy intentando hacer eso también, verte como eres, no como yo creía que necesitabas que fueras». Lo miré. Este hombre adulto que una vez fue el pequeño niño que sostenía mi mano tan fuerte el primer día de escuela. Este hombre que me había lastimado tan profundamente y que ahora estaba intentando, día tras día, reparar el daño que había causado. «Sé que lo estás haciendo», reconocí, «y aprecio el esfuerzo». «No es esfuerzo», dijo él sorprendiéndome. «Es crecimiento, doloroso a veces,